Entonces, me acabo de inventar yo, no, esto lo hizo Lewis a comienzos del siglo pasado, una nueva función termodinámica de estado llamado fugacidad para poder calcular la energía libre molar parcial de un componente en una mezcla real. Pero a pesar de que lo que yo tengo que hacer es calcular su coeficiente de fugacidad como integración de la diferencia entre el volumen molar parcial real y el del componente gaseoso ideal, la verdad es que hacer esa integral es bastante tedioso. Entonces, veamos cómo obtener realmente, vamos a la práctica y dejemos de hablar y digamos, ¿cómo hacemos para calcular realmente el coeficiente? Y ahí es donde viene una idea interesantísima. Se gastó mucho esfuerzo y costó varios parciales desarrollar el tema de ecuaciones de estado para sustancias puras. Y vimos que ecuaciones de estado, la enorme potencia es que calculaba justamente ese volumen molar parcial. Y a partir de una serie de expresiones que si yo tenía una ecuación analítica de estado, podía con esa ecuación obtener directamente el valor del coeficiente de fugacidad. Para sustancias puras era una expresión extremadamente útil. O sea, no tenía que ni calcular la raíz mayor ni la raíz menor, si lo tengo que calcular, pero básicamente directamente yo podía poner las condiciones de temperatura y presión y sin tener que hacer todo el cálculo del estado, podía calcular directamente los coeficientes de fugacidad teniendo el modelo de la ecuación analítica. O sea, teniendo el modelo de ecuación analítica, después tiene que saber cuál es el volumen, la raíz mayor, la raíz menor, cuál es el volumen molar correspondiente al líquido y cuál es el del vapor, para ponerlo directamente en la expresión del coeficiente y obtener el coeficiente de fugacidad sin tener que hacer la integral. Tanto éxito tuvo que la pregunta es si podemos reproducir ese éxito para una mezcla. Y fue el primer intento que se hizo. Esto es, ¿habría posibilidades de aprovechar todo lo que sabemos de termo para poder calcular esa fugacidad? La idea que se tiene es cierto que mi sistema es una mezcla, pero las ecuaciones analíticas de estado, Penn-Robinson, Schwab o cualquiera de las demás, dependían de parámetros A, B, delta, epsilon, tita. Yo podría obtener esos parámetros epsilon, delta, tita, obteniéndolos a partir de la composición de la mezcla. Y si los obtengo a partir de la composición de la mezcla, encontrar cuánto valdría ese parámetro para una pseudo sustancia pura que tenga esos parámetros que tengan que ver con las sustancias puras y con los datos de composición. Y una vez encontrados, me permita usar las mismas ecuaciones de sustancias puras. Sí, anda bastante bien. Tengo que tener cuidado en cómo hacer esa relación de que los parámetros de la ecuación analítica de estado de la sustancia pura los tenga que calcular a partir de la composición. Teniendo ese cuidado, que está bien explicado en el libro de Properties of Gases and Liquids, que le dejo incluso el capítulo 5, que es muy claro, relaciones presión-volumen-temperatura de mezclas. O sea, lo que vimos en esa otra materia que ustedes vieron eran las relaciones presión-volumen-temperatura de sustancias puras, era el capítulo 4. Y en este, que lo tienen que saber de memoria,
es el que estaba, el de las ecuaciones analíticas de estado, o sea, tenía el 4, la ecuación de estado, la ecuación de virial, la ecuación analítica, la analítica. Bien, lo que nosotros necesitamos es la 5. A ver qué tiene el de una mezcla. El concepto de una mezcla, de discusión general, es la ley de composición. Primero, nosotros necesitamos una variable de composición. Y habría de 3 grandes tipos: la fracción molar, la fracción en peso o la fracción en volumen. Normalmente nosotros vamos a seguir usando la fracción molar. El concepto que vamos a usar es el de mezcla de un fluido, one fluid mixture. Esto es, a una composición fija, las propiedades de la mezcla y sus variaciones con temperatura y presión son las mismas que las de un componente puro con un adecuado parámetro o con un adecuado valor de los parámetros que lo describen. Para describir todos los componentes puros y sus mezclas, estos parámetros de mezcla deben variar con la composición, de tal forma que si la composición es la de la sustancia pura, se me reduzca a los mismos cálculos que nosotros teníamos para termodinámica de sustancias puras. O sea, debe ser una regla tal, una combinación tal, que se reduzca a ese estado. O sea, me verifique sustancias, me sirva para sustancias puras. La regla de mezcla que entonces uso normalmente es encontrar este valor de la propiedad de mezcla de forma tal que dependa de la composición en una forma cuadrática. O sea, es una combinación de un parámetro Q que depende de la interacción IJ por la fracción molar de I por la fracción molar de J. Ese parámetro de interacción que tiene una influencia de la mezcla puede ser el valor medio de las sustancias puras, la media geométrica de las sustancias puras, o tener algún parámetro de interacción, en cuyo caso la parte experimental ajusta los datos experimentales de mezcla teniendo en cuenta este parámetro de interacción, que normalmente decimos que es binario porque depende de la interacción I sub I y J. En general, los métodos que vemos es que ese parámetro de interacción funciona muy bien si es 0, con las reglas de mezcla que tenemos. O sea, podemos trabajar solamente con valores de sustancias puras. Penn Robinson y Schwab son particularmente aptos en ese sentido. Y eso nos permite entonces usar el principio de estados correspondientes para que podamos usar todos los coeficientes que nosotros tenemos para las ecuaciones analíticas de estado de sustancias puras y para que nos sirvan para una mezcla. En concreto, habría dos formas de obtener esos parámetros de interacción para las ecuaciones analíticas de estado, que es una regla de mezcla llamada de Van der Waals, o una regla de mezcla de forma, que directamente estima el valor del parámetro de interacción binario, y son las fórmulas que vimos nosotros arriba, pero también hay un segundo, porque acá habla de un tercero en realidad, pero las reglas de mezcla dependiente de la densidad están entrando en desuso. La que queda es la de Van der Waals, o una regla de mezcla llamada de G en exceso, que está dando muy buenos resultados y que voy a comentar más adelante en qué consiste.
porque implica adelantar otros conceptos que todavía no lo hemos aplicado, así que le digo solamente que existe y que son importantes porque son muy exitosas, pero la que nosotros vamos a ver ahora es la forma rápida, que también en general bastante bien, si los componentes no se alejan mucho de la idealidad. Si se alejan mucho de la idealidad, entonces la regla de mezcla de Van der Waals no anda tan bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si la mezcla es de hidrocarburos, alcanos, en una serie homóloga, una regla de mezcla de Van der Waals anda espectacular. No hay que meterse en lío ni camisa en cebara como la regla de mezcla de gen exceso, que son complicadas porque son de gen exceso. O sea que si es así, Van der Waals anda muy bien y esto resuelve muchas mezclas. ¿Está bien? ¿En qué consiste la regla de mezcla de Van der Waals? El libro, que la expresa bastante, dice que la regla, es bastante genérico, como corresponde al libro de Properties of Gases and Liquids, pero poco práctico. En este punto, en todo lo demás es muy práctico. En este había que encontrar la formulita que decían todo este, hay que traducir toda la fórmula. Olviden la de gen exceso que no la vamos a ver ahora, la vamos a ver más adelante, pero digo que existe. Lo más práctico es volver al libro de fase equilibria, porque justamente, y después los vamos a pasar eventualmente, esto que eran los coeficientes de fugacidad para sustancias puras, para mezclas, ¿sí? Para mezclas, hasta aquí era puras, y partial fugacity coefficient, o sea, coeficiente de fugacidades del componente I en la mezcla, para una ecuación de estado como la de Redlich-Wong, que esta era la expresión de la ecuación analítica de estado, con la modificación de Schwab, sí, con la modificación de Schwab, que está acá. Los parámetros eran A por alfa, que lo voy a hacer como la raíz cuadrada de las sustancias puras, A por alfa y I por JJ, por un parámetro de interacción binario que en general lo voy a hacer 0, o sea que anda exactamente igual, que entonces A por alfa, ahí está, el parámetro de interacción binario es 0, A por alfa es la sumatoria de las Y sub I y Y sub J por las A alfa y sub J, que el B es la sumatoria de las Y sub I por B, y entonces entro en los parámetros A, B, y el logaritmo del coeficiente de fugacidad directamente lo puedo calcular como B sub I sobre B, donde B es esto y B sub I es, como es el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla, este B es el B de mezcla. El parámetro B de mezcla, considerando que esta B minúscula se ha calculado como si fuera una sustancia pura a partir de las composiciones de la mezcla. Y el B sub I es el del componente I de la mezcla, teniendo solamente en cuenta los parámetros de esa sustancia, del componente B, de los valores de B y de A, de esa sola sustancia. Entonces, lo pongo en la expresión general y me permite calcular cuánto vale el coeficiente de fugacidad con este B, y con el valor de Z, el factor de compresibilidad, calculado como si fuera una mezcla entera con estos valores de B de una pseudo sustancia pura y calculada con la raíz mayor, me va a dar el coeficiente de fugacidad del componente I gaseoso. Y con la raíz menor calculada Z, me va a dar el coeficiente de fugacidad del componente I líquido. O sea que esta expresión me sirve para el coeficiente de fugacidad de gases con la raíz mayor de Z y de líquidos con la raíz menor de Z.
Lo mismo se hace con Penn-Robinson, tan solo que Penn-Robinson altera ligeramente la forma, o sea, porque es otra ecuación, pero tiene una expresión absolutamente equivalente con estos mismos valores. Resumiendo, este tema se denominaba cálculo de coeficiente de fugacidad a partir de ecuaciones de estado. ¿Cómo calculo los coeficientes de fugacidad a partir de una ecuación de estado? Es aplicando el criterio de una pseudomezcla, llevarlo a todas las ecuaciones de estado de una pseudosustancia pura, cuyos parámetros de las ecuaciones analíticas de estado se calculan con una regla de mezcla de Van der Waals, para este caso de la de Schwab y la de Penn-Robinson, porque estas dos reglas de mezcla que están acá, como dice el libro de Properties of Gases and Liquids, esas reglas de mezcla, que son estas, son reglas de mezcla de Van der Waals. O con una regla de mezcla de G en exceso, en cuyo caso yo voy a hacer nuevamente que voy a usar una ecuación analítica de estado para encontrar un coeficiente de fugacidad, como lo que yo estoy obteniendo acá, pero a partir de una regla de mezcla que no tiene en cuenta esto, sino que va a tener en cuenta el valor de la energía libre en exceso de mi sistema. De esas dos formas puedo calcular, con una regla de mezcla, las fugacidades a partir de ecuaciones de estado. Bien. Suficiente, nos falta un tema que ya lo trabajaremos más ampliamente.